Lo que estaba diciendo es que en materia de protesta hubo un cambio muy relevante en el año 2000, o al comienzo del 2000, porque, digamos, la tradición era que el conflicto social se canalizaba a través de una crisis económica. Entonces, los sindicatos estaban muy bien organizados, demandaban a los empresarios, demandaban al Estado, y se juntaban en una mesa tripartita normalmente, digamos, a ver de qué modo resolver el problema social. Y esa era la tradición. Cuando, por distintas razones, en parte buscadas, en parte propias del devenir de la época, pero insisto, también en parte, digamos, generadas del Estado con violencia o con represión, la dictadura sin duda fue un punto de inflexión. Cuando el sindicato pierde centralidad, entonces empieza a haber un conflicto que se manifiesta de otros modos, ya no que tengo un problema económico y toco el botón de mi representante sindical y el representante sindical termina consiguiendo una reunión con representantes del Estado, de los empresarios, sino que ya no tengo botones que tocar porque no tengo quien me represente, y no es solamente que no tengo quien me represente, sino sobre todo el que me puede representar no tiene fuerza, porque, digamos, están todos desparramados. Entonces, lo que se perdió es eso, lo que se perdió es la centralidad de la organización sindical, que permitía unificar y con eso presionar, y, digamos, al Estado y al empresario le costaba decir, váyase. ¿Por qué? Porque, digamos, era una parte esencial de su propia economía. Entonces, eso que tenía un papel centralísimo en la explicación del conflicto social en Argentina y la solución del conflicto social, se había perdido en cuanto a la centralidad que ocupaba. Ahora había una masa de desempleados, o sea, por supuesto, los sindicatos sigue habiendo, pero ahora había, como hechos novedosos, una cantidad de desempleados que antes habían sabido, conocido de esa práctica, digamos, de que se hacía de otro modo, y no tenían a quién recurrir. Por eso comentaba estos casos en Comodoro Rivadavia o en Salta, simplemente como ilustraciones de un fenómeno extendido, y es que ya no había esa posibilidad de, tengo un conflicto social, bueno, hago como antes, convocamos al sindicato y presionamos, digamos, y tenemos una fuerza tremenda de choque, de peso, de demanda, de presión sobre el Estado. Ahora yo ya no tenía, como trabajador, ya no tenía ese tipo de protecciones, y entonces tenía que buscar por otro lado. Por eso quería hacer este vínculo entre el resurgimiento de la protesta piquetera y el cambio en la organización política social. Ahora, entonces, el piqueterismo fue una manera de decir, bueno, ¿cómo hago para protestar cuando ya no tengo la protección sindical que implicaba no solamente tener un sindicato, sino tener una fuerza de choque en el mejor sentido, una fuerza de presión extraordinaria sobre el Estado? Ahora no tengo eso, ¿y qué hago? Entonces, el corte de ruta apareció como la manera, digamos, exitosa con 20 comillas, en el sentido de que, bueno, fue un modo por lo menos de llamar la atención, no que todo lo que se cortaba una ruta se ganaba, pero sí que se llamaba la atención, sobre todo se llamaba la atención de las autoridades del centro, de un conflicto que de otro, antes se resolvía de otro modo. Imagínate que, o sea, para tomar esos dos casos emblemáticos en el 2001, en Comodoro Rivadavia y en Salta, vinculados con YPF, antes era impensable eso, o sea, antes tenés sindicatos petroleros, o sea, tenés una fuerza extraordinaria ahí, o sea que por supuesto había un canal institucional para, digamos, trasladar ese conflicto social del Estado, durísimo, y ahora ya no estaba más, de un día para el otro había desaparecido. Por eso ese recurso a medios de presión extrainstitucionales fue un modo, obviamente, digamos, de buscar reemplazo desesperado frente a lo que antes te aseguraba, con sus virtudes y sus tremendos defectos, una organización sindical muy poderosa. ¿Se entiende el punto? Díaz. Sí, perfecto, gracias. Claro. Entonces, por eso, la historia no era simplemente para decir, bueno, pasaron cosas, sino para decir, hubo cambios en la estructura social, en cuanto a organización social, y en la estructura económica, en cuanto a la centralidad de los sindicatos, que ya no era tal, que explican el resurgimiento de un modo distinto de protesta. O sea, lo que apareció fue reemerge una forma de protesta que se había quedado olvidada en el tiempo. ¿Por qué? Y porque
durante 50 años al menos, la protesta centralmente se canalizaba por vías institucionalizadas, muy formales, digamos, muy aceitadas, en donde la clase obrera tenía una gran capacidad de poner presión sobre el Estado. Eso desapareció para muchísimos trabajadores que quedaron en la calle de un día para el otro. Y entonces la idea fue, ¿de qué modo, qué hacemos cuando estamos tocando todos los timbres institucionales y no responden? Por eso, digamos, yo también graficaba eso en la imagen de, estos piqueteros tocando los timbres, que es un hecho cierto, digamos, del concejal, del diputado, del gobernador, del juez, para decir, bueno, sáquenos de acá porque, digamos, necesitamos algún tipo de protección, porque de un día para el otro no tenemos protección social, no tenemos asistencia sanitaria, ¿qué hacemos? Y ninguno de los botones institucionales funcionaba. El sindicato no estaba más, entonces dijeron, bueno, nos organizamos de un modo de emergencia, digamos, si salimos a provocar, obligar a que nos presten atención porque no nos están prestando atención. ¿De qué modo lo hacemos? Bueno, digamos, en Santiago del Estero, más o menos en la misma época, digamos, hubo hechos así como también muy notables, no sé, quema de gomas, hubo un incendio parcial en una casa casa de gobierno. En Rosario, digamos, me acuerdo en esos días se comentaba, digamos, de trabajadores desempleados que habían comido un gato, digamos, pero eran eso, como intentos enloquecidos, desesperados, de llamar la atención, cuando antes había la posibilidad de tocar botones institucionales y había una protección sindical, insisto, con lo bueno y lo virtuoso y lo vicioso, lo problemático que eso tuviera, digamos, pero el conflicto se canalizaba institucionalmente de un modo muy formal y muy potente, digamos, y eso de un día para el otro, para muchísimos, ya no estaba más. Entonces, fue un modo de conectar esos hechos. Quizá te adelanto en el punto, pero te hago una consulta sobre tu opinión. Si la centralidad que están hoy por hoy adquiriendo las organizaciones sociales, pienso en concreto la CETEP y la Ley de Emergencia Social de 2016, que se le dio hasta fondos para una obra social, digo, como para darle una entidad cuasi sindical, si es que busca justamente encauzar el conflicto social de una manera institucionalizada No, nuevamente. pero es interesante, digamos, porque sí, te adelantás, pero en todo caso vale la pena dejar la nota al respecto. Porque yo creo que, digamos, muestra parte del problema actual, y es que antes era la reunión, pongamos así, de la CGT, la Confederación General de Trabajadores, la Cámara Empresaria y el Estado, insisto, eso en términos rolsianos es un desastre, porque son tres fuerzas muy desiguales y en donde, digamos, a lo mejor se llega a un punto de equilibrio, pero no es un punto justo, es un punto simplemente de hasta dónde va la fuerza de cada uno. O sea, en términos jovesianos es entendible, en términos rolsianos es completamente inaceptable. Pero bueno, pero al punto donde quería ir es que antes había una gran central sindical con una tremenda fuerza, y la acción de esa central sindical implicaba, digamos, la cobertura, o sea, podía arrogarse la voz de la gran mayoría de los trabajadores sindicalizados argentinos. Y hoy lo que hay es, digamos, muchos grupos con capacidad de presionar y molestar. Qué sé yo, por ejemplo, un grupo de, no sé, 500 manifestantes que, bueno, en época, digamos, así pre o post-COVID, se concentran frente al Ministerio de Trabajo y te taponan la calle y te hacen ruido y te molestan a la gente que... Y entonces es, bueno, genera una respuesta del ministerio o del secretario tal. Pero vos fíjate que en términos de derechos, eso significa algo interesante y preocupante, y es que, en términos de derechos, digamos, la vieja estructura sindical que tuvo ese protagonismo hasta entrada del siglo XXI, insisto, con todo lo negativo que yo diría que tiene en términos de cómo se está peleando ahí por arreglos que son finalmente injustos. Pero, en términos de derechos, era una entidad reclamando por, digamos, en un sentido no trivial, derechos constitucionales, los derechos sociales. Ahora lo que tenés es una demanda
por lo que uno podría decir por privilegios, en el sentido de que yo le trato, yo, mi grupito de 500, le trato de arrancar una concesión al poder. Entonces, se lo diste a aquel, dámelo a mí también. Entonces yo voy con mi primo va con sus 500 y presionan, a mí también dame. Y el tercero que estaba allá dice, si le diste a estos dos, a mí también. Entonces va con 400 y es arrancar privilegios, pero otra vez, es muy distinto el estar peleando por, dame a mí también ese privilegio, que es una concesión que te da el poder, a estar reclamando por derechos generales, ¿no? Entonces, la estructura de los derechos sociales tenía más que ver con, digamos, otra forma de organización más propia de lo que era de mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, ha habido un cambio, digamos, muy relevante en términos de organización social, que se traduce en también una relación distinta con derechos constitucionales o privilegios. Yo creo que mucho del problema presente tiene que ver con eso, ¿no? De pasar de la disputa por cómo implementar derechos a estas batallas más localizadas que terminan haciendo pidiendo a mí también la concesión, ¿no? A mí también el privilegio. Por favor, Estado, dame a mí también. Entonces, tratar de arrancarle yo también. Deme 10 planes sociales. Ganamos 10 planes sociales, ¿no? Es como la modalidad de la discusión ha ido asumiendo, ¿no? Bueno. También quería aprovechar para vincular, o sea, hice esta introducción, digamos así, histórica, y quería hacer también una vinculación entre esta introducción y algunos temas más generales de los que hemos estado hablando en términos de desarrollo institucional. Y lo que quería decir es que, otra vez, ¿no? Hay cuestiones que son coyunturales y argentinas, pero también hay problemas que tienen que ver con problemas del constitucionalismo más estructurales. Y me gustaría decir que están ambas cosas y es importante llamar la atención sobre ambas cuestiones. Digamos, más de una vez, lateralmente, hemos hecho referencia a esto, que para mí es un tema muy importante, sobre cómo entender al desarrollo constitucional en este último tiempo, y algo sobre lo cual, de distintos modos, yo he tratado de venir insistiendo, es que el sistema constitucional presente falla o fracasa en sus dos pilares y sus dos promesas principales. En Argentina, diría, y en buena parte del mundo occidental que se inscribió en un similar tipo de arreglo institucional. Uno es en la faceta representativa y otro es en la faceta de los controles. Y yo lo que venía diciendo como problemas de fondo es que, digamos, nuestro sistema institucional, como este sistema institucional occidental, viene teniendo un fracaso en términos representativos por propios defectos, pero también por cambios que ha habido en la estructura social, digamos. Lo dijimos más de una vez, pero las sociedades contemporáneas pueden distinguirse como sociedades fundamentalmente multiculturales, sociedades, como diría Rawls, marcadas por el hecho del pluralismo, por el hecho de la diversidad, como diría Waldron, por el hecho del desacuerdo, cuando las sociedades originales para las cuales se pensó el constitucionalismo eran sociedades que no sé cómo eran en los hechos, pero eran caracterizadas por la dirigencia como sociedades más homogéneas, sociedades más pequeñas, sociedades divididas en menos grupos, sociedades divididas en pocos grupos internamente homogéneos. Bueno, allí ha habido, al menos en la representación, en la concepción que tenía la clase dirigente sobre el sistema constitucional, una ruptura entre la descripción que ellos hacían sobre las sociedades que tenían enfrente o pensaban que tenían enfrente y las que hoy podemos describir como que tenemos enfrente. Entonces, hay una quiebra en cuanto a cómo hace el sistema institucional para representar la hiperdiversidad que tiene enfrente. Y ahí hay algo muy difícil de reparar, porque no hay, yo traté de decir de distintos modos, no hay una manera simple con la cual el constitucionalismo
pueda agarrar, por ejemplo, en un congreso, la diversidad social. Insisto, para hacer una simplificación brutal, en el minuto 1 del constitucionalismo, esto es fin del siglo XVIII, para América Latina, mediados del siglo XIX, era concebible, por la pintura que, acertada o equivocadamente, tenía la clase dirigente sobre la sociedad, era concebible que, bueno, si en el Senado conseguimos meter a los grandes propietarios, y en la Cámara de los Lores en Inglaterra, y en la Cámara de los Comunes, en la Cámara de Diputados, ponemos a los propietarios menores, bueno, ya ahí tenemos casi toda la sociedad metida dentro del sistema institucional. Eso fue concebible, al menos en el imaginario de la clase dirigente de fin del siglo XVIII, mediados del siglo XIX. Eso murió. ¿Por qué? Porque ya no, o sea, bajo cualquier descripción que hagamos de la sociedad, la idea de que la división básica es entre acreedores y deudores, grandes propietarios y pequeños propietarios, no describe nada. Digamos, toma una partecita muy pequeña de la sociedad. Y entonces, en ese sentido, digamos, nuestras instituciones hoy siguen teniendo el viejo traje institucional que ha quedado tremendamente chico para recoger la hiperdiversidad, el multiculturalismo que tienen enfrente. Entonces, hay un problema de representación. Por eso cuando, digamos, yo lo graficaba con la idea esta del piquetero tocando los timbres del concejal, del diputado, del gobernador, y que nadie atiende, bueno, algo tiene que ver, por un lado, con esta dificultad de, digamos, uno no encuentra quién lo represente, y el sistema institucional no tenés ahí diputados obreros o diputados. Y por otro lado, yo decía que hay estas fallas en las dos columnas, una es la de la representación y otra es la de los controles. Y también sobre eso, digamos, para vincularlo con un punto estructural, los controles hubo una decisión de concentrarlos en controles de una rama del poder a la otra, en los checks and balances, y hubo un desdén hacia los controles externos o populares, por distintas razones, buenas y muy malas. Digamos, la idea de que si había muchos controles externos, o si había gran capacidad de presión social sobre los representantes, bueno, los representantes no iban a pensar por su cuenta, no iban a tener la posibilidad de cambiar de opinión, iban a estar sujetos a las pasiones sociales. Entonces la idea fue explícita de desenganchar. Y la justificación que se daba al respecto era, bueno, si total hay un montón de controles cruzados, está el veto, está el juicio político, está la posibilidad de invalidar la ley, hay muchos controles cruzados, claro, pero eran básicamente controles internos. Ah, pero también hay controles populares, ¿cuál? Y básicamente un camino, que es el voto periódico. Esto es, se desmantelaron un montón de los puentes imaginables o existentes de control ciudadano sobre el poder. He hecho ya referencia, pero para insistir, digamos, herramientas como, no sé, instrucciones obligatorias a los representantes, rotación obligatoria en los cargos, revocatoria de mandatos, bueno, asambleas ciudadanas, había un montón de puentes tendidos, existentes o imaginables, entre ciudadanía y poder, y de todos esos volaron todos salvo uno, que es el voto periódico. Tema gravísimo, por un lado porque la estructura de controles quedó muy desequilibrada, casi todos los controles son controles internos, pero había confianza en eso. Pero diría dos consecuencias tremendas del desarrollo natural y esperable de ese esquema escogido. Uno es que fueron tan pocos los controles externos que quedaron, que la clase dirigente tendió a autonomizarse en todos lados, en el sentido de que se sintió con las cargas libres, digamos, como, ah, bueno, ya está. O sea, es tan difícil, por razones que ahora además voy a adicionar, es tan difícil el control externo que la clase dirigente tendió a autonomizarse, y en los países más frágiles institucionalmente, como el nuestro, bueno, lo que uno ve es un círculo de autoprotección entre jueces, legisladores, ejecutivos, claro, que van cambiando en todo caso de coaliciones, pero hay una gran masa de autoprotección dentro del Poder Judicial y entre el Poder Judicial y el Poder Político, y aislado de la ciudadanía.
y eso en parte ha ayudado por la, digamos, centralización de los controles en los controles internos, la debilitación del control externo, el haber dejado como único control relevante externo el canal del voto periódico, pero además, y por lo dicho, cuando el voto periódico estaba acompañado por varios otros puentes, varios otros instrumentos, bueno, el voto podía tener una carga más ligera, porque, digamos, el problema que no resuelve el voto directo periódico, bueno, lo puede resolver alguna de las otras herramientas, qué sé yo. Si hay asambleas ciudadanas, o si hay town meetings, digamos así, bueno, los town meetings resuelven un montón de los problemas cotidianos, no, ya no están más. Bueno, pero tenés los mandatos obligatorios, hay cosas que el representante está obligado sí o sí a hacer, ponele, lo votaste para una política, el aborto, tenés que hacerla, y si no te revoco el mandato. Bueno, había problemas que se resolvían con independencia del voto periódico, y entonces cuando esos puentes estaban, esos puentes, insisto, algunos eran más interesantes que otros, más sofisticados que otros, más viables hoy que otros, pero en todo caso había muchos puentes posibles o existentes entre ciudadanos y representantes, y entonces el voto periódico no tenía una carga tan dramática sobre sus espaldas. Cuando esos puentes son volados, no solo que se facilita la autonomización de la clase dirigente, sino que al voto le queda una responsabilidad que está completamente incapacitado para tratar, porque el único voto que uno tiene cada 2, 4, 6 años, yo tengo que saldar cuentas con el pasado, cómo premiar o castigar todo lo que pasó en 5 años, en 10 años, en 6 años, en 4 años, en 2 años. Si lo normal es que yo quiera decir, quiero sancionar algunas cosas, premiar otras, elogiar otras, decirles, che, ¿por qué no hicieron esto que se les olvidó? Pero saldar cuentas con el pasado y con el futuro. Decirles, y vayan por acá, pero no por acá, y dejen de esto. Entonces uno, con un solo voto periódico, tiene que hablar sobre el pasado, sobre diversidad de cosas, sobre el futuro, sobre diversidad de cosas, y sobre cantidad de dirigentes, porque uno puede decir, este dirigente lo quiero premiar, estuvo excelente en esta medida, en esta otra fue mala, pero y el de al lado, ese no lo vi nunca, y al de al lado, ese estuvo muy bien en una cosa, pero después fue muy corrupto. No, tiene una sola expresión para hablar del pasado, del futuro, y de todos, un elenco, y de toda una serie de políticas de gobierno, con lo cual al voto se le convierte en una tarea completamente imposible. Con lo cual, digamos, para volver a la pintura del piquetero, digamos, la situación del piquetero que digamos, queda desarmado cuando pierde protección sindical es que, digamos, desde entonces a hoy, digamos, ya no encuentra, por un lado, herramientas institucionales formales, porque tiene solamente el voto periódico, y las herramientas informales, pero que se habían ido ganando fuerza durante todo el tiempo, básicamente vinculados por el gran, digamos así, canal que representaba la negociación sindical, también se perdió, con lo cual eso quedó desarmado. Entonces, esa situación de no tengo botón que tocar para que el poder reaccione, para que el poder advierta, para que el poder me preste atención, para que sepa que me estoy muriendo de hambre, para que sepa que estoy en una situación de calamidad, digamos. Entonces fue la idea de esa de, bueno, salgo a la calle y hago lo que puedo, hago un escándalo, prendo un fuego, me como un gato, digamos, corto una ruta, digamos, la idea de tengo que hacer un llamado desesperado. Entonces, por esa lectura uno podría decir, bueno, aquí el derecho, no sé si está fallando la conexión a internet, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí. Pero entonces, bueno, hay problemas coyunturales, históricos, sociales, de cambio económico, y que están vinculados también con problemas institucionales de fondo, problemas constitucionales de fondo, que son argentinos y son mundiales en un sentido, digamos, que en todo caso, países con instituciones más frágiles tenemos agravados. Entonces, eso para dar el contexto histórico, coyuntural argentino, el contexto social argentino, y también el contexto constitucional, que es el que hemos estado veniendo hablando. Digamos, esta idea de la fragilidad de los controles institucionales de los ciudadanos hacia el poder. Y los sindicatos, digamos, habían suplido, digamos, de un modo relevante, muchas de las ausencias de controles institucionales en que, digamos, la Constitución les había dejado a
al ciudadano de a pie. Digamos, el sindicato había suplido parte de esos vínculos ausentes, había reforzado, digamos, la posibilidad de que el trabajador o las personas más desaventajadas, digamos, tuvieran una herramienta muy relevante, digamos, de negociación y presión. Y eso también se perdió. Entonces eso se pierde y el sistema constitucional no responde. Ese es para mí el contexto en el que hay que mirar la pintura. Quería detenerme entonces ahora en lo que sigue, en un poco la disputa de derechos al respecto, pero me gustaría saber si me siguen hasta acá o si quieren hacer alguna pregunta al respecto. Bueno. Bueno, yo retomaría un poco digamos ya la discusión más, si se quiere, para algunos conocida y importantísima para mí, digamos, de cómo fue ese round, esa sucesión de rounds entre derecho y protesta, ¿no? O sea que en algunos de esos textos yo presentaba la evolución de la discusión, que no quiere decir que es una discusión que hoy está en el nivel alto, sino que ha habido muchas idas y vueltas, para mí interesantes, y me gustaría hacer un comentario de esas idas y vueltas en términos de, como alguna vez lo presentaba Adam Przeworski, digamos de como distintos rounds en una pelea de boxeo, ¿no? Entonces, en un primer round, digamos, cómo se presentó la discusión en los estados judiciales y en general frente a la doctrina, en un primer round, el derecho respondió diciendo, bueno, aquí no ha pasado nada, digamos, salvo que usted violó la ley y entonces usted está fuera de juego y yo tengo que reaccionar frente a lo que usted hizo porque no tengo otra, digamos, ¿qué voy a hacer si es que usted violó la ley? O sea que hay una respuesta obvia que le tengo que dar, que es, violó la ley, y digamos, ya sea porque ocupó el espacio público, porque interrumpió un servicio público, y entonces no tengo otra que sancionarlo. Bueno, esa idea, digamos, tuvo en ese primer round una primera respuesta importante desde el derecho de la protesta, bajo la idea de que el derecho no debe ser mirado solo de modo localizado, por ejemplo, digamos, mi violación al Código Penal, sino que puede ocurrir que haya otro tipo de derechos en juego, y entonces la respuesta no es obvia, usted no me puede simplemente desplazar, digamos, mi requerimiento o mi acción diciendo, usted, digamos, ¿qué quiere que haga? Digamos, hay un artículo específico que dice que quien corta una ruta o quien interrumpe el servicio público, ¿qué voy a hacer? No puedo hacer otra cosa. Como diría Dworkin, digamos, muchas de las preguntas relevantes que aparecen en el derecho son relevantes porque como diría Dworkin, nos requieren un camino de ascenso teórico, que es, bueno, a lo mejor acá hay un problema que tiene relevancia constitucional, porque, por ejemplo, hay otro tipo de derechos en juego, y entonces usted no me puede responder meramente con, pero ocupó el espacio público, sino que hay otro tipo de cuestiones en juego. O sea, la discusión no se terminó, recién empieza. Entonces, no solamente hay derechos de un lado, sino que también hay derechos de otro. Entonces, esa fue una primera manera digamos, de complicar, de modo obvio pero interesante. Obvio no era obvio en el minuto 1, digamos. Ese fue como para mí el primer round, ¿no? El reconocimiento de que, había más cosas en juego. Digamos, la discusión no podía simplemente terminar alegando que uno había ocupado el espacio público, etc. El segundo round, digamos, es el del juez diciendo también, digamos, algo que también con muchísimos de ustedes hemos visto muchas veces, pero esa idea de, bueno, es cierto, digamos, usted tiene derechos que alegar, pero lamentablemente le informo que sus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás, ¿no? Que no se puede ejercer los derechos de modo que se haga daño sobre el derecho de otro, o sea que lo lamento, digamos, pues, vuelve a estar perdido. Y ese segundo round vuelve a haber una respuesta relevante desde el derecho de la protesta, porque la discusión es más compleja que esa,
porque no, por lo menos ese punto que se está alegando no es nada obvio, porque sabemos que hay derechos que su ejercicio puede implicar directamente poner en crisis el derecho de otro, digamos, qué sé yo, digamos, en los ejemplos que yo daba, vieja, digamos, hace tiempo, para tomar un caso fácil, bueno, desde la crítica política a la caricatura política, bueno, la caricatura política, digamos, ¿se acuerdan, por ejemplo, cuando no sé, se burlaban de la Rúa en la televisión, presentándolo dormido? Bueno, eran caricaturas hechas de modo tal de ofender, de mostrar una falencia grave que se acusaba al presidente, y esos son ejercicios de un derecho que impactan directamente sobre otro, en este caso sobre el honor de otro, y están dirigidos a impactar sobre el otro, pero eso no invalida mi ejercicio ni del caricaturista de un Landru, que era un caricaturista extraordinario que tuvo Argentina en los años 60, o de un humorista en los años 80. Eso no, el hecho de que el modo en que yo ejercito mi derecho sea directamente orientado a afectar a un tercero o a un gobernante o una figura pública, eso no invalida en absoluto mi ejercicio. Dependerá, veremos el caso. Lo mismo, para tomar un caso más relevante, el derecho de huelga. El derecho de huelga, digamos, todo su ejercicio es un ejercicio que pone en crisis al otro, al empresario, y eso no convierte el ejercicio en un ejercicio ilegal y se terminó la discusión, su derecho termina donde empieza el mío, ¿no? Empieza el suyo y lo golpeo en el sentido de que lo afecto, y la intención mía es afectarlo. La intención de mi caricatura es afectarlo. La intención de mi crítica radicalizada es, digamos, desprestigiarlo. La intención de la huelga es que usted sufra pérdidas, y está dirigido exactamente a eso, y eso es protegido. Entonces, la trivialidad que se presentó muchas veces como la carta de triunfo en la discusión, de aquí se puso en crisis el derecho de otro, entonces ya está, usted perdió. No, la discusión, otra vez, la discusión sigue. Puede ser que mi ejercicio de derecho haya sido realizado de ese modo y la discusión recién está empezando y sigue, no se terminó con esto que usted alega. Entonces, en todo caso, simplemente para subrayar ese punto, porque ha sido muy habitualmente utilizado como carta de triunfo en la discusión en Argentina, y sigue siendo utilizada, digamos. O sea, por supuesto por el periodismo, pero también por jueces, ¿no? La idea de los derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás y ya está. No, ahí tenemos que empezar a pensar cómo se ejerció el derecho y cuál es la falta en juego, quién se retira, ¿no? A lo mejor no me tengo que retirar yo si no se tiene que retirar usted. Entonces, segundo round, digamos, la discusión se empieza a complicar. Tercero, si se quiere, bueno, no, hubo un acto de violencia, o el piquete es un acto de violencia, o hubo no sé, interrumpieron la ambulancia, qué sé yo, o golpearon al que pasaba, al transeúnte. Otra vez, digamos, una tercera instancia de liquidar la discusión. Bueno, y también, digamos, la discusión no termina ahí. Y pequeña nota al pie, digamos, esta discusión sobre la violencia ocupa un lugar importante en ese fallo de Perú. Yo creo que lo colgué en mi blog, si alguno quiere, pero digamos, es un fallo interesante, insisto, modesto, pero bien pensado. Y muy en línea con las discusiones, digamos, que hemos hecho acá, de hecho, citando algunas de las cosas que citamos acá. Y sobre la violencia, digamos, creo que hubo una reflexión que estuvo bien. Y parte de las cosas que se decía sobre la violencia eran estas que voy a decir ahora, y es que, digamos, el ejercicio de la violencia no tira abajo, digamos, el ejercicio de ese derecho a la crítica, a la protesta o a la huelga, ¿no? Como, digamos, lo mismo que en una huelga. Si durante una huelga un obrero le tira una piedra al patrón, bueno, esa persona que tiró la piedra al patrón podrá ser separado, o la persona que agredió a la ambulancia o al policía, qué sé yo, podrá ser separado, pero eso no dice la huelga es ilegal, no dice, digamos, la manifestación, van todos presos. No, digamos, eso, una persona ejerció un acto de violencia, se lo separa
y seguimos discutiendo sobre la cuestión de la protesta de fondo, o la protesta sigue tan intacta como antes, o el derecho de huelga sigue tan intacto como antes. O sea, no, digamos, por supuesto que si ese acto de violencia además fuera a contaminar toda la protesta, y sería un excelente modo para que un infiltrado, digamos, diga, ah, bueno, de este modo me saco la protesta encima, digamos, le tiro una piedra al patrón, ¿no? Decime, Matías. Sí, una consulta sobre este punto se me acaba de ocurrir cuando diste el ejemplo de la ambulancia. Lo pienso más en concreto, digo, qué sé yo, justo ahora estamos en pandemia, pero normalmente un corte total en la 9 de julio, donde básicamente por la estructura de la ciudad te colapsa el tránsito en toda la ciudad y casi que no tenés vías alternativas para transitar. Digo, y es más fácil trivializar sobre, qué sé yo, sobre la persona que llega tarde al trabajo, lo que sea, pero con lo de la ambulancia se me ocurrió, digo, atender a casos de emergencia, donde el ejercicio colectivo de ese derecho, donde ya todo eso puede implicar que, qué sé yo, no sé, una persona no llegue a tiempo al hospital Sí, para sí, sí. salvarse. Digo, No, ¿cuál es de esa eso, tensión? ¿Cómo se resuelve? mira, de eso, en algunos de los textos que pasé, digamos, eso aparece, digamos, yo creo que también sobre eso ha habido como mucha evolución, ¿no? Y lo podemos poner como si querés ahora un cuarto round, digamos, porque hubo un reconocimiento compartido de este tipo de cosas que vos estás diciendo, y la idea de lo que se llamaron, eh, digamos, regulaciones de tiempo, lugar y modo, ¿no? Entonces, yo diría, buena parte de la jurisprudencia latinoamericana y anglosajona, digamos, ha hecho lugar a ese tipo de consideraciones, que es que así como, digamos, se ha empezado a reconocer que la protesta, por distintas razones, ocupa y merece ocupar un lugar jurídicamente relevante en la comunicación ciudadanos, gobierno, hay regulaciones que pueden ser razonables y aceptables, de tiempo, lugar y modo, no impactando sobre los contenidos de la protesta, sino sobre eso, sobre el tiempo, lugar y modo, ¿no? Entonces, digamos, regulaciones del tipo de sí, la protesta, pero no, digamos, a las 3 de la mañana, o no al lado del colegio, o no al lado de tal institución, y, digamos, con las salvedades que voy a hacer enseguida, no, por ejemplo, impidiendo que la persona, digamos, quede sin lugar alternativo por donde llegar a su trabajo, etc. Entonces, en este nuevo round, digamos, en este cuarto round, que pongamos así, las regulaciones de tiempo, lugar y modo aparecieron y ganaron importancia, y ganaron aceptabilidad, yo diría, en buena medida en la doctrina y en la jurisprudencia contemporánea. Con una vuelta de tuerca que completa otra vez el cuarto round, digamos, si es otra vez, como pasó con cada una de las herramientas que se ofrecen de un lado, digamos, se trata de ocupar toda la escena, y las, digamos, regulaciones de tiempo, lugar y modo se convirtieron enseguida, y tiende a ocurrir permanentemente, en modos legitimados de volver a cerrar la canilla de la protesta. Y entonces también ha habido, digamos, en la evolución de la jurisprudencia, como digamos así, una resistencia a ciertas regulaciones, y en los hechos una invalidación de regulaciones de tiempo, lugar y modo que aparecían en los hechos como modo de socavar directamente la protesta. Entonces, por ejemplo, no sé, para empezar por algunos casos fáciles, pero tenemos muchos casos difíciles. Para empezar por un caso relativamente fácil, en donde estoy citando casos de la jurisprudencia norteamericana, que no es especialmente sensible y abierta a la protesta. Pero digo, aún en esos contextos se reconoció que hubo muchos problemas en los modos en que se reguló la protesta con la alegación de tiempo, lugar y modo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un intendente que impidió a todos los militantes políticos que, insisto, un caso fácil, para que distribuyeran panfletos
en la plaza central porque, digamos, en términos del modo, digamos, se generaba suciedad en el espacio público, y entonces era, no, digamos, cuidemos las plazas, etcétera, háganlo de otra manera. O un intendente que también prohibía la propaganda política en el correo, ¿no? Entonces decía, no, está prohibido, y lo que alegaban es regulaciones de tiempo, lugar y modo que habían ido ganando fuerza. Entonces, bueno, son modos razonables de buscar que los derechos de todos se acomoden. En ambos casos, digamos, dos entre muchos, pero insisto, teníamos muchos casos difíciles, pero en ambos casos, la justicia invalidó esas regulaciones. ¿Por qué? ¿Por qué invalidó esas? ¿Por qué podría invalidar esas regulaciones? Pregunto. ¿Qué problema podía haber? Por lo menos yo no llegué a escuchar. Ah, ¿no se escuchó? Bueno, lo que preguntaba era, ¿por qué la justicia pudo invalidar estas regulaciones de tiempo, lugar y modo? Como por ejemplo, insisto, para tomar casos fáciles, los dos de la jurisprudencia norteamericana en que estaba pensando, de el intendente impidiendo que se pusiera propaganda política en los buzones, o el intendente alegando circunstancias de tiempo, lugar y modo para impedir que se distribuyeran panfletos en la plaza y se ensuciara la plaza, digamos, y decían, no, háganlo de otro modo, no de este que nos ensucia el espacio común. Libertad de expresión. A ver. Libertad de expresión, ¿qué más? No pasó. A mí Decime. se me ocurren dos cosas. Una es la forma. Vos decís que eran directamente el poder ejecutivo el que emitía las disposiciones, o había una regulación legal que establecía condiciones de tiempo, lugar y modo. Esas eran regulaciones legales, pongamos así, para hacer en el caso fácil. El intendente diciendo, tienen todo el derecho de protestar, pero este tipo de protesta, que es muy común, digamos, en este condado, que es, pongamos, el sábado, mientras la gente está ahí disfrutando de la salida de la mañana, están distribuyendo panfletos y eso nos enchastra todas las calles, o propaganda política en los correos, y hay un problema. Por lo menos en normas procesales de penal, y la jurisprudencia que hubo alrededor de ese tema, muchas veces el argumento para invalidar o declarar inconstitucional es que afectando la forma se termina afectando el fondo. Digo, que la manera de acceder al derecho es igualmente importante que el derecho en sí mismo. Vale. También ahora, vamos por ahí. Vamos por ahí. ¿Vos, Patricia, querías decir algo? Eso, libertad de expresión. Sí, a ver, todas estas cosas están. Un argumento, yo diría, el más contundente del otro lado en este round, que fue el que usaron los jueces en ese momento, era un poco, digamos, tiene que ver con todo lo que han dicho, pero esta idea de que como la regulación formal autorizada implicaba, digamos, cerrar una canilla, y entonces decir, están todas las demás canillas abiertas, pero era el recurso, el camino que utilizaban sobre todo los grupos que tenían más dificultades para expresarse, y entonces no tenían, por ejemplo, la posibilidad de comprar la publicidad en la radio, o un espacio en la televisión, y entonces hacer su campaña, sino que justamente juntaban 2 pesos y iban a la fotocopiadora y ponían, digamos, los carteles en el correo, o hacían panfletos y los distribuían. Entonces, cerrando eso que aparecía como una pequeña canilla, digamos así, cerrando esa pequeña forma, en realidad, como decía un poco también Matías, digamos, impactaba sobre el fondo, porque sobre todo ciertos grupos, que eran los grupos que tenían más dificultades, sobre todo económicas, para expresarse, pues también, obviamente, expresión está, tenían una dificultad especial para, digamos, llegar al público. Entonces, una regulación de tiempo, lugar y modo, que en principio hay como una gran amplitud a aceptar, digamos, como razonables, bueno, puede ser que bajo la excusa de hacer una regulación de tiempo, lugar y modo, en realidad estás bloqueando
o haciéndole muy difícil la expresión a ciertos grupos que tienen dificultades especiales. Entonces, típicamente a grupos económicamente mejor respaldados, digamos, dice, ah, bueno, muy bien, digamos, me compro una publicidad en el diario, o sea, mañana te saco en La Nación una página. Bueno, y el otro, no, quedó sin nada. Entonces, o quedó con gran dificultad. Digamos, y en la misma línea, acá, qué sé yo, no sé, en un momento Carrió, pero mucha gente, digamos, decía, por ejemplo, y si hubiese un protestódromo, digamos, entonces a 200 kilómetros, un lugar, pero bueno, otra vez, la cuestión no es simplemente que yo tenga la oportunidad, digamos, de expresar mi canto a mi tótem, digamos, no, es el poder llegar a personas que quiero apelar y, digamos, si tengo dificultades para llegar de otro modo. Por supuesto, otra vez, estamos dispuestos todos a entender, digamos, de qué modo hacerlo de forma que podamos seguir conviviendo, pero si usted me manda 200 kilómetros, digamos, le quita todo el sentido a mi queja, digamos, que es poder llegar, poder apelar, etcétera, ¿no? Derivación también, digamos, como nota al pie de página relevante, hubo toda una serie de discusiones que acá en Argentina revivieron, bueno, en tiempos pre-pandemia justo habían revivido, que era sobre las posibilidades de protesta en lugares donde transita mucho público, como shoppings, ¿no? O sea, malls, aeropuertos, estadios. Tema también interesante, ¿no? Porque, o sea, para tomar un caso especialmente polémico, digamos, y acá justo en Argentina había habido hace muy poquito una serie de protestas en los shoppings. No sé si eran de los veganos, o no me acuerdo quién fueron, pero aparecieron. Y era esto, bueno, ¿qué hacen? O sea, era como, este espacio también. Ahí, digamos, otra vez, sin decir, está cerrada la discusión, pero diría un poco la posición que mantenía, no sé, cuando yo pensaba sobre estas cuestiones, Sunstein, digamos, que era la siguiente, digamos, ¿no? Con una vuelta doctrinaria adicional, que si quieren lo podemos poner como en el quinto round, que es, así como la regulación de tiempo, lugar y modo, hubo otra idea que apareció como muy central, que fue la del foro público. Y es la idea, también una idea que apareció en la jurisprudencia conservadora norteamericana, quiero decir, una jurisprudencia no particularmente sensible al tema. Y lo que se dijo, digamos, en un caso que se llamó el caso Hage, H-A-G-E, es que, bueno, que había que tener un cuidado especial, dar una protección especial a protestas que se daban en los lugares que la comunidad había escogido como lugares privilegiados o tradicionales para presentar sus demandas. Que sea, por ejemplo, lo que en Argentina o en la capital federal podría ser, no sé, Plaza de Mayo. Digamos, como que, o, digamos, lugares que han sido habitualmente escogidos por la comunidad para, digamos, canalizar sus críticas frente a los demás. ¿Por qué? Porque son lugares donde pasa mucha gente o porque lo que sea. Típicamente la plaza en cualquiera de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, o la plaza en Comodoro Rivadavia, etc. Entonces, un reconocimiento, así como hubo un acuerdo extendido de, bueno, ciertas regulaciones de tiempo, lugar y modo pueden ser aceptables, si no me socavan el fondo, bajo la excusa de la forma, del mismo modo hubo esta idea de dar proteger de modo muy especial, no el único lugar, pero sí de modo muy especial los lugares que tradicionalmente la comunidad ha empleado para presentar sus quejas. Y lo que decía Sunstein al respecto, bajo este acuerdo generalizado sobre foro público, es que pensar si contemporáneamente cómo tenemos que reconducir la idea de foro público a la luz de que se han reconfigurado nuestras ciudades y nuestra sociabilización. Y entonces él decía, pensando esto para Estados Unidos, pero nosotros podríamos hacer nuestra propia vuelta de tuerca. Si en muchas ciudades de Estados Unidos ya la socialización no se produce en la plaza central,
sino que los lugares de tránsito que en su momento pudo ocupar la Plaza Central, ahora es el shopping o el aeropuerto, o la estación de tren, o el estadio de fútbol. Bueno, ¿no será que tenemos que empezar a correr el eje del foro público hiperprotegido? Otra vez, no es que es el único lugar posible de la protesta, sino un lugar hiperprotegido. ¿No será que tendremos que volver a reencauzarlo? La discusión quedó abierta. En el caso de la doctrina norteamericana y la jurisprudencia norteamericana, ha habido como mucha resistencia a extender la idea de foro público, pero yo recuperaría la pregunta de Sunstein, de simplemente una pregunta abierta, de cómo reconfigurar la idea del foro público cuando nuestras ciudades o nuestra forma de sociabilización también se han reconfigurado, ¿no? Entonces, no diría que es obvio que uno pueda decir, pensar, no sé, el shopping simplemente como si fuera una casa de un particular. No, digamos, a lo mejor hay que pensarlo de otro modo, que acomode, digamos, este hecho de cómo se han reconfigurado nuestras formas de vínculo en los espacios, digamos, más allá de nuestras casas. Sí, había otra mano levantada, me pareció. Si no te digo ahora, Matías. Decime, Matías. Una pregunta quizá un poco más técnica y no tanto sobre los derechos de fondo, pero sí, en la bibliografía se habla quizá de evaluar estos casos individualmente, ¿no? Mediante resoluciones, injunctions creo que era, digo, mediante decisiones judiciales. ¿Cómo? En el trabajo de Owen Fis. Sí, pero yo lo consulto, digo, ante quizá, por lo menos llevándolo al contexto argentino, quizá la dificultad de una decisión judicial inmediata cuando el conflicto está empezando a surgir o cosas así. Digo, si es que uno quiere hacer una regulación ex ante, bueno, de estas como de modo, lugar y forma, y concretamente en el sistema institucional argentino, la consulta es, por lo menos de mi entendimiento de constitucional, era más que nada el lugar del Congreso Nacional como quien reglamenta la Constitución Nacional, quien tiene la única potestad de bajar como se dice, a tierra los derechos consagrados en nuestro plexo constitucional. Ahora bien, en estos casos de protesta donde justamente, como decís, depende mucho de cada lugar, digo, es distinto cómo regulás la protesta en la ciudad de Buenos Aires que en un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires, digo, por lo neurálgico de dónde sería la protesta en tal lado. ¿Estaría permitido, digo, o válido en tu opinión, por ejemplo, qué sé yo, una norma, me imagino, de la legislatura porteña para decir, che, mira, se va a protestar de esta forma en la Plaza Congreso, Plaza de Mayo, enfrente al Ministerio de Trabajo, y que así vayan haciendo, qué sé yo, o los congresos provinciales y los consejos deliberantes en el interior, o es algo que tiene que venir, digo, a una regulación federal? Sí, yo, digamos, no digo que tenga una respuesta obvia. Lo que sí estamos viendo es que, un poco, digamos, y es el propósito de transitar por esta reunión de hoy, es que cómo el derecho se va reconfigurando, no solamente a partir de la intervención central o excluyente del Congreso o del juez, sino que justamente lo que estamos viendo es que hay conflictos que aparecen que antes no se daban así, y que el derecho tiene que empezar a reaccionar, decir, ojo, porque ha cambiado, por ejemplo, ha cambiado la organización social argentina, ha cambiado el modo en que se gestiona el conflicto social en Argentina, ha cambiado el modo en que se cuidan los derechos. Entonces, por eso hay todo un llamado en las últimas 3 reuniones que venimos teniendo de cómo el derecho puede hacerse más sensible al reconocimiento de demandas que vienen de fuera y que no son legítimas porque vienen de fuera, sino porque hacer un llamado que a veces desde adentro o desde el centro o desde arriba no se advierte bien y que tiene que ver con cómo se ha reconfigurado desde abajo, digamos, la organización social económica. Entonces, digo, respondiendo a tu pregunta sobre ¿es el Congreso a nivel federal? Yo digo, las decisiones, o sea, lo que estamos viendo acá es cómo las decisiones de los órganos centrales, que seguirán teniendo un lugar central, pero tienen que abrirse, ser sensibles a demandas y quejas que vienen tienen que ser especialmente aptas para recoger esas quejas, porque la sociedad se ha ido reconfigurando. Y la discusión esta sobre el foro público vuelve a llamar la atención sobre lo mismo, sobre cómo si nosotros seguimos en el canal tradicional, nos perdemos de vista, digamos, que hay reconfiguraciones
que implican que hoy a lo mejor se defienden de modo distinto los derechos. Y entonces, simplemente para decirte, el Congreso sí, yo creo que debería tomar un papel más relevante, pero otra vez, me parece que todo el llamado que venimos haciendo en estas últimas 3 reuniones es cómo esa relación tiene que ser más directa, fluida, de ida y vuelta, y más apertura y sensibilidad hacia lo que ocurre afuera, abajo, y que, digamos, el derecho no ha estado especialmente abierto a receptar. En todo caso, uno podría decir, digamos, tiene que haber cierta regulación general y una apertura para lidiar con los casos concretos a partir de este tipo de conocimiento, de que la sociedad cambia y la forma de crítica, de protesta, de queja tiene que cambiar, no porque todo cambia, sino porque y eso es relevante por lo que va a venir enseguida, que es por razones ajenas a la responsabilidad de los propios ciudadanos, muchos miembros de la sociedad tienen dificultades especiales para llegar con sus demandas y críticas a los foros centrales. Entonces, hay algo ahí que el poder central debe reconocer. ¿Por qué? Porque por razones ajenas a la responsabilidad de muchos, digamos, está pasando algo demasiado importante, ¿no? Digamos, entonces esto, digamos, por ahora, al respecto, digamos, yo sugeriría poner un llamado de atención, un interrogante sobre cómo pensar la cuestión, pero es una cuestión que merece ser pensada, que es cómo reconfigurar ideas que la doctrina y la jurisprudencia han tomado como puntos de reposo, tales como tiempo, lugar y modo, o foro público, a la luz de esto, de que, por ejemplo, el foro público no puede quedar anclado en la plaza del pueblo cuando la sociabilidad, el vínculo pasa por otro lado. Si a lo mejor después del COVID, digamos, hay que volver a repensarlo otra vez, pero es eso, es cómo hacemos para captar lo que no estamos captando, que es muy relevante porque queremos ejercer el poder, digamos así, la custodia de los derechos del mejor modo posible, y hay violaciones de derechos que no estamos detectando. Eso sería para este round. Sumaría 2 o 3 rounds más, digamos, de mi parte. Hay varios que uno podría intentar, pero 2 o 3 más que me parecen importantes. Uno tiene que ver con el nivel constitucional, otro tiene que ver con democracia, y otro tiene que ver con la situación de los grupos más afectados. Con la cuestión constitucional, digamos, yo creo que en Argentina, como en otros lados, llegamos a un nivel un poco más interesante de la discusión cuando reconocimos que no solamente que había quejas razonables de un lado y del otro, sino que había un conflicto que trascendía el Código Civil y el Código Penal y que tenía que ver también con derechos constitucionales. Y otra vez, ahí, digamos, había derechos importantes que tener en cuenta en distintos lados. Ahora, uno de lo que yo llamaba como inercias o, digamos, estancamiento de la discusión, en lo que en parte yo también me siento corresponsable, es que, digamos, sobre todo a comienzo del siglo XXI, muchos hicimos un esfuerzo por mostrar esto, de que del lado de la protesta había derechos que tenían que ver con intereses fundamentales de nivel constitucional, como la libertad de expresión. Y eso en un momento, que yo creo que muchos o varios lo dijimos convencidamente, o sea, de modo completamente convencido, pero también era un modo, si se quiere, estratégico de participar en la discusión, porque cuando se alegaba, no sé, bueno, usted violó digamos, el espacio público, y entonces eso es un artículo del Código Penal, uno decía, bueno, ojo, porque también hay reclamos a nivel constitucional, como mi derecho a manifestarse, mi derecho a la libertad de expresión, mi derecho a la crítica, mi derecho a la protesta, mi derecho a la asamblea. Entonces, decir que había toda una batería de derechos expresivos que tenían nivel constitucional y que estaban ahí presentes. Entonces, que no se podía remover rápido o decir, ya está, se terminó porque acá se violó el Código Penal de modo abierto. No, ojo que hay una discusión que es constitucional, o sea, iniciar ese camino de ascenso teórico y encontrarse con que había muchos amparos de nivel constitucional a la crítica. O sea, había algo muy relevante y que tiene que ver con la Constitución.
Ahora, eso que fue una evolución, o sea que en este ida y vuelta, digamos, fue un nuevo round interesante, es decir, derechos constitucionales no es solamente el de libre tránsito, el derecho a ir al trabajo, que sí son derechos constitucionales, sino también derechos de rango constitucional que tienen un nivel central. Y eso era, insisto, muy importante. Uno, para decir, hay derechos constitucionales, también del otro lado, y además decir, y ojo, no es cualquier derecho constitucional, sino, como yo lo planteaba a veces, será un derecho que tiene que ver con el nervio central de la Constitución, que es con la expresión. O sea, hemos aprendido en 200 años de constitucionalismo que hay pocos nervios más sensibles que el vinculado con la expresión, con la libertad de expresión. Y estas quejas tienen esa centralidad, tocan ese nervio sensible. No, dicho esto, digamos que yo creo que fue en su momento una movida importante y un modo relevante de darle el lugar que tiene la protesta en términos constitucionales. Creo que hubo de parte de todos, y que, cito, eso que fue muy importante, terminó en un estancamiento, en una inercia otra vez reprochable, porque como que la idea de la expresión, de la libertad de expresión, se convirtió como en el mantra, o como el objeto, digamos, que era permanentemente alegado, como si eso también fuera una carta de triunfo, en el sentido de se terminó la discusión, hay libertad de expresión, y ya está. Y yo creo digamos, que eso ha sido negativo por varias razones. Uno, porque, digamos, el hecho de que, en general, yo creo que quienes ejercen la protesta, digamos, tienen la posibilidad de alegar a su favor derechos constitucionales de enorme relevancia, como los vinculados con la expresión. Bueno, primero, eso no es una carta blanca para que usted haga cualquier cosa porque tiene un amparo en un derecho constitucional. No, evidentemente, eso es para reconocer que hay algo importantísimo ahí, pero eso, no, otra vez, no termina la discusión ahí tampoco, ni dice la discusión, tiene razón usted porque ejerce un derecho expresivo. Qué sé yo, no sé, hay formas muy distintas de ejercer el derecho expresivo, y algunas son más razonables que otras. Y también, qué sé yo, cuando, digo un ejemplo brutal, pero que tiene alguna relevancia si uno lo toma como analogía con las salvedades del caso, pero un atentado político también es un hecho expresivo. Yo lo que diría es, eso es un llamado a atención sobre que, digamos, el juez que vaya a atender la causa tiene que saber que ahí hay también un componente expresivo, pero eso no quiere decir que está justificado matar o atentar contra el enemigo, aunque tenga un derecho expresivo. Entonces, eso por un lado, digamos, reconocer el carácter expresivo de la protesta es importantísimo, sobre todo a la luz de que no se lo hacía, y por eso se degradaba la protesta simplemente como si no existiera nada relevante jurídicamente de ese lado, pero no es la carta ganadora o la carta única, la única en la que se puede pensar. Tenemos que seguir pensando, digamos, sobre cómo ejerció usted su derecho expresivo. Y otra, que es un reforzamiento de la idea del valor de la protesta, es que también hay un error en esa sobreinsistencia que se ha hecho, y en la que hemos, de algún modo, sido parte, sobre la expresión, porque implica minimizar que hay otros derechos constitucionales relevantes en juego, como los vinculados, por ejemplo, con derechos sociales básicos. O sea, y uno podría decir, en general, las protestas son protestas hechas utilizando medios expresivos, que eso requiere un cuidado muy especial, que debe, yo diría, hacerse un esfuerzo muy especial por preservar ese componente expresivo, pero agregaría digamos, una vuelta de tuerca adicional o una recarga adicional, porque es normalmente el que protesta no protesta para decir, me quiero expresar, protesta en nombre de derechos sociales de rango constitucional que considera violentados. O sea que hay otra conexión constitucional importante de modo habitual con la protesta que también debe ser considerada. Y otra vez, o sea, hay protestas que no están vinculadas con otros derechos sociales y entonces pierden fuerza, del mismo modo en que muchas de las protestas sociales que hay en Argentina, habrá que ver cuáles, en la medida en que tengan una conexión con derechos sociales económicos reconocidos, y bueno, eso le da una fuerza adicional, por lo cual otra vez, si uno insiste con la cantinela de derecho expresivo, libertad de expresión y qué sé yo, y también está contribuyendo a que no se vea
que hay otro tipo que puede haber otro tipo de derechos constitucionales en juego que tienen tanta o igual, digamos, o más importancia que el derecho a expresar mi crítica, que es extraordinariamente importante. Pero quiero decir que eso no obnubile el hecho de que habitualmente las quejas que aparecen en países como el nuestro, de modo muy habitual, y si no se da, eso implica pérdida de fuerza de la queja, pero de modo habitual, no solamente está en juego la libertad de expresión, sino hay cosas, digamos, vinculadas con otros derechos constitucionales hiperrelevantes que nuestras constituciones vienen insistiendo, digamos, luego de cada reforma, digamos, han venido insistiendo en la centralidad de la protesta. Decime. No sé si había una mano levantada. Bueno, pero entonces, un punto importante para mí es ese, que es salir del estancamiento en que quedó o pusimos la discusión con este sobreénfasis relevante, pero digamos que quedó oxidado en la libertad de expresión. La libertad de expresión es muy importante, sobre todo a la luz de lo que se había ignorado durante tanto tiempo, pero digamos que no obnubile que normalmente las discusiones que implican protesta social en Argentina, o en América Latina, qué sé yo, en Chile, o los casos de Perú que veíamos, o los casos de Ecuador, los casos de Venezuela, están vinculados con el reclamo de otro de los derechos constitucionales, económicos, sociales que reconocen nuestras constituciones, que no hacen esas declaraciones de derechos económicos y sociales por retórica, que tenemos derecho a tomar en serio los derechos constitucionales que nuestras constituciones generosísimas reconocen, pero no tomamos eso como poesía, y es importante por eso saber darle el lugar a que tienen ese tipo de derechos en la Constitución. El segundo punto que quería hacer tiene que ver con democracia, y es que también, digamos, o sea, y ese es un tema hipercentral para nuestro seminario, digamos, la cuestión de la democracia, de modo muy notable, muy llamativo, ha estado presente casi en cada fallo que se ha escrito sobre la protesta. Y es curioso porque, digamos, la primera inclinación de muchos de los que estamos en la cátedra, cuando pensamos en doctrinarios o en jueces que han escrito o han decidido sobre la protesta y nos enojamos con sus fallos, diciéndoles, pero ustedes no saben, digamos, pensar, la necesidad de pensar sus fallos a la luz de una cierta teoría democrática. Y la respuesta obvia del juez o el doctrinario es, bueno, eso que tiene que ver con el derecho, o eso que lo reserven para las clases de teoría del derecho, a mí qué me importa. Y esos mismos jueces, esos mismos doctrinarios que desmerecen cualquier crítica que uno le haga en nombre de teoría democrática, pues diciendo, yo hago derecho, no hago teoría, digamos, yo no hago, digamos, abstracciones, yo estoy decidiendo un caso concreto. Es curioso porque casi cada caso que uno se encuentra sobre la protesta social decidido por un juez, el juez hace referencia, aunque no lo quiera, aunque no lo advierta, aunque piensa que no lo está haciendo, a teoría democrática. Y entonces, yo al comienzo de esta reunión había citado el caso Schifrin, que es un caso súper relevante, pero en los casos que a mí, digamos, fueron los primeros que me acercaron a la cuestión de la protesta, los casos estos en Comodoro Rivadavia y en Tartagal, en los dos había la idea de, bueno, el que protesta está tirando abajo, derrumbando el edificio de la democracia, o están ejerciendo, digamos, un acto de sedición contra la democracia. Y era esto, uno aceptaba, entonces, decirle al juez y al doctrinario, efectivamente, acá está en juego una discusión sobre cómo entendemos la democracia, y usted lo está haciendo de modo pésimo. Digamos, porque usted me tiene que decir, digamos, si es que hace ese ejercicio, que me parece muy bien que haga, de invocación a la democracia, bueno, dígame de qué modo entiende la democracia. Y lo que uno podía reconocer en estos fallos, en estas decisiones, es un uso asombrosamente pobre, digamos, de la idea de democracia, ¿no? En Schifrin, para tomar un caso hiperrelevante, o sea, de los más relevantes decididos por nuestra jurisprudencia, era esa idea de, en los hechos, digamos, los jueces del caso daban una interpretación sobre cómo entendían democracia, y era la peor imaginable, digamos, mucho más a la luz de una constitución como la nuestra, que aún con su modestia es muy exigente también en términos democráticos, en cuanto a las
oportunidades de participación política que reconoce, o al lugar que le da a la intervención ciudadana. Y entonces ellos decían, la protesta es un ejercicio sedicioso porque democracia es el voto periódico. Y era eso como por un lado, un reconocimiento de que efectivamente los casos de protesta deben ser pensados a la luz de cómo entendemos la democracia, pero el segundo paso era un paso paupérrimo, que era ese entendimiento incomprensible directamente a la luz de nuestra Constitución de cómo pensar democracia, porque ese entendimiento de democracia es igual a voto periódico, y todo lo que excede el voto periódico en principio es un ejercicio sedicioso, es asombroso, digamos, y es injustificable a la luz explícita de la letra de la Constitución. Entonces, desde nuestro punto de vista, y dentro de las cosas que hemos venido discutiendo hasta ahora, uno diría, por supuesto, que esas lecturas de la democracia no se justifican frente al texto abierto, escrito, explícito de la Constitución, y podríamos retrucar, bueno, ¿de qué modo pensamos la Constitución? ¿De qué modo pensamos la democracia? Y nuestra respuesta sería, democracia, si la entendemos, digamos, de un modo, yo no diría, o sea, yo no pediría que la democracia se entienda del modo hiperexigente que yo lo pienso, pero por lo menos de un modo no trivial, de un modo no absurdo, o de un modo que no choque directamente con la letra de la Constitución. Si nos ponemos más exigentes, como yo creo que merecería leerse la idea de democracia, si uno entiende democracia como esto, como conversación entre iguales, bueno, por supuesto que a la luz de la historia que comentaba al comienzo de la reunión, que es, digamos, nada más importante para hacer el derecho que, digamos, discutir entre iguales sobre cómo pensamos, si alguien, digamos, tiene un motivo de queja y se pone de pie y nos hace un llamado a todos para que prestemos atención del modo en que estamos violentando sus derechos, bueno, es una contribución, o sea, no solamente no debemos leerlo como un acto sedicioso, sino que por el contrario es una contribución importantísima a todos nosotros para no seguir decidiendo mal. Con lo que quiero decir, digamos, repensar de qué modo entendemos la democracia nos permite decir no solamente que la idea de democracia que han usado muchos de nuestros jueces en todos los fallos de protesta es insólita a la luz de la letra de la Constitución, sino que desde una concepción un poco más robusta de cómo pensar la democracia, tenemos todas las razones para pensar el hecho del modo completamente opuesto al que lo han presentado. En lugar de un acto sedicioso, más bien, digamos, deberíamos como ciudadanos agradecer los actos de protesta como un modo de ayudarnos a no decidir, a no seguir decidiendo de un modo parcial o sesgado. O sea, necesitamos ese tipo de actos de protesta mucho, digamos, muy distinto de pensar esto como un acto sedicioso. Otra vez, ¿eso quiere decir que el que protesta tiene razón? No, pero en principio el presupuesto es otro. No es lo proceso porque en principio es un acto sedicioso, sino en principio hay ahí algo virtuoso, que es una contribución a que empecemos a decidir mejor porque estamos decidiendo dejando de lado algunos reclamos que pueden ser relevantes y que no querríamos olvidar cuando queremos decidir imparcialmente. Cintia, ¿vos querías preguntar algo? ¿Comentar algo? Sí, no, por ahí voy un poquito más para atrás. Pensaba en esta idea que decías de que quedó un poco oxidada o insuficiente esa apoyatura que un grupo de intelectuales, entre los que vos estás incluido en su momento, hizo muy fuerte. No termino de entender la autocrítica, digamos, a esa insuficiencia, digo, porque el desacople entre, o al menos entendí esto de lo que dijiste, digo, como una especie de desacople entre las implicancias de otros derechos que implicaría el derecho a la protesta. Sí, como no veo que haya estado... Termina porque tiene un segundito más. Disculpa. No, tranquilo. No veo ese desacople ni en esa crítica, ni por suerte diría, en parte de cómo circulan estas discusiones desde la ciudadanía, lo que uno puede advertir de una forma menos científica quizá, pero digo, con la pluma del periodismo, con lo que se escucha, con lo que uno puede discutir, o quienes hemos participado en alguna experiencia militante, etcétera, como creo que ese toparse con la sustancia de otros derechos
y de otro, aparece bastante inmediatamente. No hay yo no veo ese desacople, digamos. Y sí el salto que me parece que Schifrin pone sobre la mesa, que es la vinculación con la teoría de la democracia, que es quizás sí lo que falta, aunque lo hace para dar una pésima respuesta, como dijimos, en ese sentido sí como una insuficiencia, pero del desacople con lo que hay detrás, Sí, no, creo no lo entendía entenderte, así. digamos. No, a ver, lo que diría es, por un lado, sí lo pensé como autocrítica, en cuanto que alguna vez, digamos, me encontraba en esa situación de ver gente que en parte retomaba cosas que uno había dicho sobre la expresión, pero haciéndolo como eso, como carta de triunfo, ¿no? Entonces, o sea, yo como mencionaba 2 puntos. Uno es, me parecía un problema que presentasen como carta de triunfo, no, si yo tengo un derecho expresivo, sí, está bien, quiere decir que tenés algo importantísimo que tenemos que proteger y hacer algo importantísimo para protegértelo, pero un paso distinto es ver si tenés razón en el reclamo. Muchísimas veces sí, pero digamos, no se terminó ahí la discusión. Entonces, un problema que veía en cuanto a eso como que se oxidaba era como que se convirtió de repente para algunos en la carta de triunfo. Sí, ya gané yo, porque yo tengo un derecho expresivo. No, es importantísimo, pero otra cosa es que ganaste. Eso por un lado. Y la otra es eso de que también, viendo gente que retomaba de modo más, si se quiere, elaborado, más preocupado la cuestión de la expresión, pero al menos lo vi en doctrinarios, si pienso gente con nombre y apellido, digamos, como que veía, o sea, digamos así, de los abogados de la protesta, y entonces la alegría de decir, yo también tengo en mis manos, digamos, una herramienta constitucional, y no, digamos, articularlo enseguida y tenés 2 cartas ganadoras, o 2 cartas muy importantes, un derecho de libertad de expresión y tenés derechos sociales. O sea que venís con una posición, porque en este caso ponerle el reclamo era, no sé, un reclamo como el de los primeros piqueteros, digamos, digamos, de una potencia para mí constitucional enorme, es, guarda, tenés algo importantísimo que te tienen que proteger, porque tenés un ejercicio, digamos, de una queja que no te están permitiendo canalizar por otros modos. Y además lo tenés vinculado con derechos sociales que tenés asegurados constitucionalmente y que te vienen violando todos los días. Pienso en, no sé, yo tengo en mente los casos iniciales con Pepino Fernández en Tartagal, y era decir, tenés algo extraordinario, y era muy importante para mí, o sea, él yo creo que es como el buen piquetero, digamos, la mejor expresión posible de la queja, ¿no? Entonces, a él no le estoy reprochando nada, porque, digamos, creo que todo lo que hizo en la materia lo hizo de modo muy reflexivo y muy interesante, pero en cuanto a muchos doctrinarios, cómo se acercaron a la cuestión, era como que habían quedado eso, por eso decía, como obnubilados con el valor de la expresión, y no ataban enseguida con algo que tenían ahí a mano, que era derechos sociales económicos. Entonces, esa idea yo llamaba como se estaba fetichizando eso que se había encontrado, que era, tengo una conexión constitucional y esto es importantísimo, como que se fetichizaba la libertad de expresión en desmedro y entonces aparecían digamos, también era terreno fértil para el crítico, que te decía eso, bueno, no, pero ¿qué expresión si estás haciendo lío? O qué, y otra vez, entonces uno quedaba enredado en la discusión de si me estaba expresando bien, y cuando la cuestión es, no, mirá, la expresión es parte del tema. Acá hay algo que todavía es más relevante, que es que en este caso, y es que tengo derechos sociales que me venís aplastando hace décadas o qué sé yo, y hacete cargo. Entonces era por eso, ¿no? De ver cómo la argumentación no tenía no estaba en la misma línea en la misma primera línea esto. Ahora, en cuanto a militancias, sí vi, digamos, eso como que tuve esa visión del reconocimiento de cómo cuando se advertía que la queja que se hacía era era una queja que tenía relevancia o vínculo con la Constitución, era muy iluminador, ¿no? O sea, como se veía ahí algo importante. Y insistía eso también vinculado con algo que decía al comienzo, y es que como que se ha degradado mucho la discusión por esto de que los derechos se han ido convirtiendo en privilegios, ¿no? Entonces,
o sea, esta cosa de le tengo que arrancar al Estado 500 planes sociales, que uno dice, sí, está bien, puede estar justificado, pero ha sido, no lo quiero poner en términos conspirativos, pero como si el poder le hubiera interesado que la discusión se canalizara de ese modo, ¿no? A ver, bueno, está bien, vos te venís portando bien, te voy a dar 500 planes sociales. Y vos, me estás haciendo mucho lío, te voy a dar 40. Esto es cómo se degradó la discusión de derechos a la discusión de privilegios, ¿no? Entonces, yo diría, por un lado, volver a situar la discusión en términos constitucionales, reconocer las distintas dimensiones constitucionales involucradas, resistirse a las estrategias explícitas o implícitas del poder de hacernos la discusión como si fuera una discusión de privilegios. Entonces eso, volver a situarla en términos de derechos constitucionales. Entonces esas eran como un poco las vueltas de tuerca que quería dar. Un par de cosas más, y yo de mi parte voy cerrando. Una es, querría insistir y subrayar, digamos, darle un lugar especial a algo que dije al pasar, y es esto de, también es un punto, si se quiere, rolsiano, lo digo en voz baja, pero que es esta idea digamos, de un sistema institucional que o a una buena parte de la ciudadanía, le ha dejado con enormes dificultades para presentar sus puntos de vista y presentar sus quejas y presentar sus demandas y hacer visibles sus necesidades, y eso es un problema para esa persona que tiene esas dificultades, pero es un problema para todos nosotros que convivimos con un proceso de toma de decisiones viciado de esa manera, porque yo creo que muchos de nosotros, digamos, no queremos convivir con un sistema institucional que ignora sistemáticamente, digamos, ciertos puntos de vista. ¿Por qué? Porque se sesga el procedimiento de decisión y empezamos a ser beneficiados por estar perjudicando a alguien, y uno no quiere convivir con eso. Entonces, hay algo muy relevante de que el sistema se haga consciente, que sea sensible a esos requerimientos, otra vez, no porque tengan razón, sino porque no queremos tener el riesgo de que se decida de un modo sesgado y por lo tanto está recibiendo una parte que no nos corresponde, ¿no? Entonces, no es solamente el problema del que fue desatendido, sino es un problema que nos involucra a todos, que pasamos a tener, digamos, una parte que no nos corresponde, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, eso que es, digamos, una consideración que muchas veces la jurisprudencia supo tomar, que es cómo el derecho debe reaccionar frente a las personas que tienen dificultades especiales para hacer visibles sus demandas, sus críticas, sus quejas, ¿no? Y entonces, no sé, yo clásicamente citaba algunos fallos también de la jurisprudencia extranjera, en parte en ese momento digamos, simplemente por una cuestión de autoridad, pero digamos, porque veían que en el fondo había un argumento importante, que eran estos, digamos, fallos en donde entró a jugar en el razonamiento de la decisión el hecho de que, digamos, no se trata que una persona bloqueó el acceso a los tribunales, sino es una persona, digamos, que bloqueó el acceso a los tribunales, que por razones ajenas a su responsabilidad, encuentra enormes dificultades para hacer llegar visible su queja. ¿Por qué? Porque si hubiese, como decíamos al principio, muchos puentes de comunicación y diálogo posible con los representantes, bueno, entonces me pueden replicar, o le pueden replicar al protestante, vaya y quéjese con su diputado, o vaya y, digamos, vaya de su concejal y preséntele la demanda. Pero cuando por razones ajenas a mí, por eso yo también contaba el caso era Pepino Fernández, digamos, en Salta, yendo al concejal, yendo al legislador, yendo al gobernador, si es por cuestiones ajenas a mí, yo de un día para el otro me quedo sin trabajo, sin acceso a la salud, o sea, sin acceso a mis derechos constitucionales básicos, y los canales institucionales, esto es, todos los botones institucionales que toco, aprieto el botón y llego al fondo, porque no funciona ninguno. Entonces, digamos, yo rescataba, destacaba, subrayaba, y querría volver a subrayar,
estas decisiones, digamos, del derecho, que sabían reconocer la necesidad de una atención especial, un reconocimiento especial o un cuidado especial a esos grupos que por razones ajenas a su propia responsabilidad se encontraban con dificultades para participar en la conversación democrática. Digamos, en el sentido de que no encontraban en el sistema de, digamos, de mecanismos institucionales preparados ninguna vía que pudiese funcionar como debía para que el proceso de toma de decisiones estuviera también informado con sus quejas, ¿no? Entonces, yo citaba algunos casos en donde se recogía eso como dato diferencial, que no podía ser un dato menor. Y esto decía que para los grupos que por razones ajenas a su responsabilidad encontraban dificultades para hacer conocibles sus quejas, sus críticas, sus demandas, digamos, no se le podía decir simplemente desplazarlo, o castigarlo, o reprocharlo, o, digamos, de algún modo sacarlo del juego, cuando el sistema institucional era el que era el responsable de ponerlo en esa dificultad, que eso lo obligaba a quemar una goma, comerse un gato, o hacer algo escandaloso para poder llamar la atención, que de otro modo no. O sea que el sistema institucional no le ofrecía canales institucionales apropiados para esa comunicación. Entonces, nada, simplemente la jurisprudencia supo, en muchos casos, considerar esto como un factor adicional que yo diría merece ser subrayado. Otra vez, en vinculación con la propia teoría de democracia que estábamos hablando, que es, en una democracia, digamos, lo que se debe asegurar a cada ciudadano es cómo se gestionan los derechos, es eso, es a partir de las quejas, a partir de las demandas, a partir de la presentación de las necesidades, de los puntos de vista, y muchas veces, que es lo que ocurre, que es el estado de situación de nuestro sistema institucional, por razones ajenas a la responsabilidad de los propios ciudadanos o de ciertos grupos, algunos tienen dificultades muy especiales, por razones de las que no son responsables, para presentar sus quejas, sus demandas, etc. Entonces, eso como consideración que debe saber hacer el sistema institucional. Yo estoy más o menos, digamos, es un poco el objetivo que me había propuesto, que esto es hacer un repaso de las argumentaciones jurídicas que han ido apareciendo en nuestra discusión. Y otra vez, si yo tuviera que hacer un balance, no creo que esto que yo presenté como rounds, digamos, hoy estemos en el último round y en el punto más alto. Me parece que la discusión sigue mezclando, digamos, argumentaciones de distinto rango, ha mejorado, como decía antes, porque se ha enriquecido de consideraciones que antes no aparecían, hubo muchas formas muy rápidas de querer terminar la discusión, y hoy ya, digamos, eso es más rica la discusión. Sin embargo, eso, me parece que todavía seguimos con muchas inercias y con digamos, con muchos terrenos oxidados y con muchas falencias, pero bueno, hay más herramientas sobre la mesa, y yo creo que en el lenguaje que hemos ido desarrollando en estas charlas, en estas clases, digamos, bueno, tenemos modos de acercarnos al problema, digamos, más interesantes y vinculados con todo lo que hemos venido diciendo hasta ahora. O sea que la reunión de hoy sobre protesta debe verse como un eslabón más y en continuidad con muchos de los eslabones previos, ¿no? Yo diría eso, básicamente. Haría un paréntesis en todo caso final para escuchar comentarios o adiciones que quieren que hagamos o preguntas. Pero digamos, abriría simplemente esa posibilidad. Yo, digamos, particularmente para la gente que toma el curso por créditos, pero también para quien quiera sumarse al respecto. Digamos, para quienes toman el curso por crédito, digamos, la idea es, una semana después de terminado el curso, presentar un pequeño escrito que vincule, digamos, al menos 3 de las reuniones de aquí, simplemente para hacer conocer que pueden vincular la literatura, los temas, los autores de al menos 3 clases que hemos visto. O sea, es un ejercicio relativamente sencillo, pero digamos, es algo que es relevante, yo creo. Pero quien quiera, digamos, que haya participado de oyente y quiera usar la excusa del curso como oportunidad para escribir 3 páginas o lo que sea, digamos, que pueda ser una reflexión que quiera que supervise yo, digamos, también bienvenido. O sea que
Entonces, como mensaje tanto para estudiantes, digamos, que toman el curso por crédito, como para invitados, que más que bienvenidos, ¿no? No sé si quieren usar esto como oportunidad. Matías, decime. Sí, una consulta respecto de lo visto hoy. Normalmente en las clases estuvimos viendo algunos ejemplos de algunos países. Mi duda es si es que vos consideras que existe algún país que ha encarado la cuestión de la protesta social de manera satisfactoria. Mira, o sea, hay países, ponele Noruega, Suecia, que justamente porque la estructura social de organización, digamos, sindical, se ha mantenido muy sólida, entonces como que ha gestionado las quejas de un modo institucionalmente más atractivo. Entonces, o sea, yo creo que el esquema predominante en América Latina es como si fuera una estructura que se cayó por todos lados, ¿no? Entonces, institucionalmente es como llena de vacíos, de huecos, de ausencia, de gente que no es escuchada nunca, de grupos sistemáticamente discriminados. Entonces, es cómo salimos de esta tragedia, ¿no? Entonces, un poco la argumentación acá es, bueno, a ver, el derecho debería hacer un esfuerzo súper especial y salir de las tonterías que está diciendo, o de los, digamos, de los absurdos que viene repitiendo, de carta de triunfos, digamos, de absurdos. Entonces, ese es un poco el ejercicio que estamos haciendo. Pero que es un ejercicio, yo diría, que responde a un esquema institucional en ruinas o muy golpeado, ¿no? Es como esa imagen que damos a veces de la catedral bombardeada, ¿no? En países institucionalmente, digamos, en donde los mecanismos están más aceitados y en donde hay como todavía distintos puentes tendidos y hay organizaciones sociales paradas sobre sus propios pies, etc. Entonces, no digo que tiene un derecho más sofisticado, sino que lo que acá son todas anomalías, bueno, allá no, entonces, en ese sentido. Pero en general, diría que hay problemas en la gestión de protesta muy generalizados. Entonces, acá, por lo que implica gestionarla mal, es más grave. Pero yo, digamos, lo último que supe sobre España era de terror, digamos, diría inclusive como muy llamativo que la doctrina permita que se digan o se consoliden concepciones como las que se estaban consolidando, o sea, como diciendo, no puede ser, ¿no? Pero, insisto, acá tiene en América Latina un dramatismo especial, o si mirás Chile, o si mirás por las implicaciones, ¿no? Porque si te caes muy abajo, o Estados Unidos, te caes y te caes muy abajo. Entonces, A ver, dijiste, justo trajiste el ejemplo de España y me parece un buen punto para tratarlo acá con vos. En casos donde, por ejemplo, la protesta social, como se da en Cataluña, tiene un fin claramente, al menos desde el punto de vista de la Constitución española, secesionista. Digo, ahí es realmente una rebeldía al sistema allí instituido, al margen de la legitimación de fondo que pueda llegar a tener o no un reclamo. Digo, o sea, ahí lo podemos plantear como cualquier tipo de protesta. ¿Cuál sería la línea justamente entre mira, una rebelión una anécdota personal es como que la última vez que estaba dando clase el año pasado en España, justo era el juicio a algunos de los catalanes que habían sido considerados como rebeldes, etc. Y entonces, el abogado que llevaba esos asuntos era un exalumno de la Pompeu Fabra mío, y entonces, bueno, como que nos reunimos, y en un momento estuve a punto de participar en el juicio, después ya me volvía, y entonces, bueno, como intercambiamos argumentos, y algunos argumentos aparecieron. No, entonces, la discusión viene, en ese caso específico, compleja. Por un lado, a mí me parecía totalmente defendible, o sea, este es mi punto de vista sobre ese caso particular a partir de esta anécdota. Me parecía completamente defendible, digamos, que hubiese gente aún vinculada con el gobierno catalán que se involucrase en la reunión de gente para criticar o para protestar, aún para hacer una protesta que tiene que ver con secesión. O sea que, en términos de... O sea, yo no veía, así como, por ejemplo, yo acá me quejaba de que, no sé, que se procesase a gente que tenía un reclamo constitucional en materia de derechos. En España me preocupaba
que se considerara, así como acá sediciosos, allá rebeldes, o sea que también era recurrir a una figura de extraordinario peso y, digamos, estigmatizante en el derecho, digamos. Entonces, ahí yo estaba del lado de quienes protestaban y me parecía eso, como que, digamos así, el Estado español era injusto respecto de cómo consideraba a esta gente que protestaba. Luego, digamos, sobre algunos de los reclamos independentistas y los modos, también me parece que había como mucho problema, y ahí hay una dificultad especial, digamos, en lugares como Cataluña, porque se complica mucho eso de quién es el demos, ¿no? Porque, que sea, si el catalán dice, bueno, sobre estas cuestiones decido yo, junto con parte del sur de Francia, parte de Valencia, parte del País Vasco, y entonces yo dibujo el diseño de acuerdo con dónde me veo que me pueden llegar a apoyar, pero eso tiene que ver con una pregunta genuina de cómo se determina el demos. Otra vez, yo ahí, no sé, recuerdo en su momento yo había discutido mucho con mis estudiantes allá, y había un punto, otra vez, para mí muy rolsiano en la materia, ¿no? Y es que es, para ponerlo en términos brutales, si Buenos Aires en un día se decidiera separar del resto del país, bueno, luego de que, en parte, digamos, se aprovechó de las energías, del trabajo, de los subsidios, del diseño de todos los canales de ferrocarriles hacia Buenos Aires, el puerto de Buenos Aires, qué sé yo, y ahora que ya preparé todo, digamos, con el esfuerzo de todos los demás, a veces voluntario, a veces exigido, a veces extorsionado, digo, bueno, ya está, estoy rico, suficiente, me voy, y es un problema. Y algo así, digamos, también está presente en la discusión en Cataluña, en el sentido de que no es simplemente, bueno, sos un Estado, sino que, digamos, una construcción colectiva, tu riqueza tiene en parte que ver con decisiones que tomamos entre todos, con subsidios que se te dieron a vos y no a otros, y entonces hay un reclamo que el resto también te puede hacer a vos, entonces no es simplemente, yo estoy acá, este es mi límite, no. Hubo decisiones comunes sobre cómo distribuimos recursos, en las cuales, por buenas y malas razones, muchos recursos fueron a vos y no a otros. Muchos recursos fueron a Cataluña y el País Vasco y no a Extremadura porque tenían más poder de presión o porque tenían... Entonces, no es que, vos naciste acá y por eso, en ese sentido es rolsiano. O sea, reclamar algo como si, digamos, vos creés que porque naciste ahí tenés una ventaja especial, o no, el hecho de que, digamos, muchas de las ventajas que tenés son ventajas en un punto inmerecidas, ¿no? Bueno, pero por eso, digamos, tiene como muchos ribetes. En muchas cosas yo me veía muy cerca digamos, de lo que pensaban los que se quejaban en Cataluña, y en muchos otros reclamos y sus medios me parecía como que estaban siendo injustos y estaban reproduciendo las injusticias que habían sufrido, digamos, estaban reproduciéndolas ellos mismos, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé, tengo muchos colegas que o sea, así como a mí me parece que si a la abuela que solamente habla catalán, digamos, en la época de Franco, se comunicaban con ella solamente en castellano y ella se quedaba fuera de saber de qué se estaban hablando, es una injusticia tremenda. Pero también hay una injusticia si, no sé, le pasa a algunos amigos, si sos obrero que venís del sur y hablas castellano, te conviertas en un subciudadano, o tu hijo tenga más problemas de cómo el gobierno, la comunidad lo trata, por razones que simplemente tenés la disfortuna de hablar castellano, digamos. Entonces eso, como que hay unas complejidades que no se están considerando bien. Pero bueno, tema largo, interesante. Bueno, entonces eso, está la invitación abierta. Por un lado, a la gente que hace el curso por créditos, digamos, no dejan pasar mucho tiempo, aprovechen, digamos, eso, a mí me encuentran online, me preguntan si quieren, digamos, pero háganlo más temprano que tarde, de terminar un tema, conversarlo conmigo, ver un poco bibliografía, etc. O sea, yo prometo que es un ejercicio que no tiene que ser, no se le va la vida a nadie, pero es importante que lo hagamos antes de que el curso se nos vaya de las manos. Y los invitados que tengan ganas de escribir algo, también bienvenidos a conversar.
Nos vemos, gracias.